¿No se está escuchando? Ok, déjenme verificar qué está pasando. Dejar de presentar. Volver a presentar. Está activado el audio. Para que uno comparte una pestaña. Entonces tengo que abrirle en una pestaña, no en una ventana. Disculpe un ratito. Vamos, doctor Pedro. Buenas tardes. Aquí una clasecita. ¿Qué tal, mi hermano? No, por favor. No, te escucho, Pedro. Mejor sería el Honda Civic. Ok, me dejo ocupo y te llamo. ¿Ya? Sí, hay alternativa. Bueno, te llamo. Gracias. Sí, no se escucha el audio porque no lo estoy abriendo por ventana, me dice, ¿no? Entonces lo vamos a abrir por una ventana. Entonces, desde aquí, dice, para compartir, tiene que estar de una pestaña. Entonces, esta pestaña de aquí es la que tenemos que poner acá. Control C, Control B. Que levantó la mano, deme un ratingo, por favor. Ajá. Desde aquí lo tenemos que abrir. Ahora sí, está desde la ventana. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? No, doctor, no se ve. Tiene internet, entonces voy a cambiar la llamada. Lo estoy preguntando. Audio de la presentación está positivo. Cerrar. Sin embargo, yo escucho, yo veo. A ver, ¿qué está pasando? Control C, vamos a hacer plan B de acá. Unirme. Solicitar un OK, admitir. Me admito. Debo presentar de aquí. Y presento desde acá. Presentar. Y copiar el link. Ahora sí. Meet. Pantalla como de aquí. Compartir. Ok. Vamos a hablar ahora de lo que es la Dice, radiografía. Hemos dicho en teoría que es el método estándar para las patologías del pulmón. ¿Se escucha? Sí, doctor, se escucha. Ok. Entonces, tienen las dos opciones para mirar, ¿ya? Pueden mirarla desde lo que yo estoy presentando o pueden mirar desde el enlace, como les salga más cómodo.
¿Listo? Ok. 7 menos cuarto, comienzo a revisar, porque la tarea la tienen que subir como está indicado en el grado. Comenzamos la práctica, por favor. Tienen que tener un apunte donde van a registrar todo, porque después tienen que presentar una actividad. Estamos iniciando la grabación. Ok. Vamos a hablar ahora de lo que es la radiografía. Hemos dicho en teoría que es el método estándar para las patologías del pulmón. Vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla. ¿Me confirman si ven? Perfecto, gracias. Vamos, les voy a activar el micrófono por si necesitan hablar. Pero ahí está compartiendo otra cosa. Presenta otra. Ok. Ahora se ve, ¿no? Sí, doctor. La radiografía se la debemos a este señor que están viendo en el gráfico. Él es un físico, es un investigador en la época en la cual se estaban haciendo descubrimientos con energía y se conoce como Wilhelm Conrad Röntgen. En 1895 presentó el descubrimiento y formalmente hizo su demostración el 23 de enero del año siguiente, 1896, ante la Sociedad Física de Würzburg. Este señor era físico y además fotógrafo, y él estaba conectando energía en un bulbo que tenía un cátodo y un ánodo, pero no sabía qué pasaba. Conectaba la corriente, no veía ningún tipo de luz y de pronto se dio cuenta que en una de sus películas para sacar fotografías se le velaba. Y como todo investigador fue mirando qué puede pasar hasta que se dio cuenta que era cuando activaba su nuevo descubrimiento. Ahí llamó a su esposa, tomó la primera radiografía que se conoce, teóricamente es la mano de Ana. La mano de Ana, cuando ella vio su radiografía, dice en los libros que dijo, estoy viendo mi muerte, por la forma del esqueleto, ¿no? Me imagino que lo relacionó con eso. Esto se utilizó de moda inclusive en las fiestas y no se daban cuenta
del daño que estaba ocurriendo hasta que empezaron a enfermarse, cáncer, problemas de leucemia, entre otros, y es ahí que ahora se lo ha catalogado como riesgo para la salud. Por eso, queridos futuros colegas, cuando mañana ustedes estén de médicos ayudando a hacer radiografía, una radiografía puede ser que no les haga daño si es que no está embarazada. El primer trimestre es mayor riesgo es para los niños. Entonces, como norma, donde se hace radiografía, los gabinetes, las paredes son de plomo, los vidrios son plomados, y hay un nuevo descubrimiento que ya no usa el plomo, sino una pintura especial que abarata los costos de producción de estos equipos, ¿no? Entonces, uno de los elementos que deben buscar cuando estén acompañando a un paciente, principalmente cuando sea tomografía, que hay una mayor irradiación, deben colocarse los protectores. Hay un collar que protege la tiroides, hay un delantal, como si fuera para lavar ropa, que está lleno de plomo, que te protege todas las gomas principalmente. Repito, 1 o 2 radiografías puede ser que no te haga daño, pero quedarte acompañando mientras están haciendo una tomografía o cuando están haciendo un arco en C es demasiada radiación. El siguiente paso del descubrimiento ya no era utilizando película fotográfica, ya fue haciendo la fluoroscopía. Aquí, si se fijan, colocan la mano, está el tubo de rayos X y puede ser interpretado en este visor. Este señor fue el que descubrió la fluoroscopía. Aquí está el tubo de rayos X y irradia los rayos y es observado en una pequeña pantalla, pero sin protección todavía. Imagínense a cómo se exponían sin saberlo. Hoy, los gabinetes donde se hace la radiografía, este tubo de rayos X que está aquí, ahora está dentro de este aparato que es de plomo, donde no permite la salida. Cuando las personas trabajan en los gabinetes, ustedes van a notar que tienen en su delantal una etiqueta. Esta etiqueta mide la radiación. Cuando están muy irradiados, les dan vacaciones, por lo menos 3 meses. Fíjense, esta radiografía, al paciente le han puesto un delantal para proteger sus gónadas, ¿no? El siguiente invento que se hizo fue hacer los equipos portátiles. Hoy hay de diferentes tamaños, porque imagínense en la época de guerra donde requieren mucha radiografía, no era tan fácil hacer el operativo, llevar tantos líquidos, llevar para los reveladores, para el fijador, líquidos para enjuagar, películas fotográficas, porque son miles de radiografías que se hacen. Entonces, con la fluoroscopía y la radiografía portátil, eso mejoró. Hoy los equipos de radiografía hay desde chiquititos, los que utilizan en odontología, hasta equipos grandes como son en la frontera, que escanean camiones que no estén llevando material prohibido, ¿no? Entonces, los rayos X se pueden utilizar en seres humanos, en animales y en la industria. Y los reveladores, el siguiente paso de avance de la tecnología es hacer estos equipos que parecen una fotocopiadora. Por aquí se mete el cartucho con la radiografía y a los 5 minutos sale ya revelada y fijada y secada, cosa que no se podía hacer antes. El siguiente invento fue los contrastes.
se utiliza el yodo. Esto ustedes lo van a ver en los estudios arteriográficos, en los estudios de vía biliar. Se utiliza y se pone en vena. El líquido es como agua, pero en los rayos X se presenta bastante notorio, con esa densidad característica que es casi cercana a la metálica y más fuerte que la densidad de calcio. Aquí vemos el bario, ya no se usa en estos estudios con bario, es como la leche magnesia, se le colocaba al paciente una sonda, un tubo, y de ahí se iba liberando el líquido para ir visualizando los bronquios. Y el siguiente avance de la radiografía fue la radiografía digital. Es decir, aquí en este cuarto, vamos a hacer esto más pequeño. Ajustar detrás del texto. Aquí, este es el cuarto de comando, lo vamos a ver en el hospital. Muchos modelos son similares. Aquí hay un vidrio donde podemos visualizar que se haga el estudio, pero este vidrio está plomado y uno puede acomodar la radiografía o la tomografía dependiendo de cómo quiere ver los contrastes para visualizar mejor. Normalmente los gabinetes de rayos X en los hospitales, en las clínicas, son gabinetes grandes. Nuestro hospital tiene 2 tubos en un mismo ambiente. Este tubo permite moverse para sacar la radiografía a un paciente de pie o si la quieren hacer acostado. Y el avance top de los rayos X es la tomografía. El tomógrafo, vamos a hablar en la siguiente clase de tomografía, lo vamos a ver en el hospital. Los tubos de rayos X están dentro de este aparatito, son varios, y los receptores que transmiten una computadora. Y dentro de lo digital, algo que ha revolucionado mucho para la medicina es el arco en C. Aquí adentro está el tubo rayos X, aquí se coloca la camilla y uno puede estar mirando en esta pantalla o puede estar a distancia, como van a ver en el quirófano. Esto lo utilizan mucho los traumatólogos para estar reduciendo los huesos cuando hay fractura o cuando están colocando un material de síntesis, una placa, un tornillo, o los cirujanos cuando están operando vía biliar, están colocando contraste, están viendo si no hay ningún cálculo, o en cardiología, en hemodinamia, para ver si no hay una arteria que esté ocluida, como en los casos de sospechas de infarto, ¿no? Este es el famoso arco en C. Recuerden, cuando estén acompañando una tomografía o un arco en C, estos equipos están irradiando mayor cantidad de rayos X, por lo que tienen que tener la precaución. Entonces, el avance de los rayos X de 1895, el top es la tomografía, que sigue usando. Aló, buenas tardes. Sí, con él. Sí, dígame. En este momento, disculpe, en este momento estoy en una clase. Después que me ocupe le devuelvo la llamada. Gracias. Mil disculpas. Entonces, lo que tenemos que tener son esas precauciones. Ahora, antes de interpretar una radiografía, lo primero que tenemos que hacer es que, ¿cómo se hace el proceso? Ustedes cuando vayan a provincia pueden tener su equipo de rayos X y no siempre tengan el técnico o el radiólogo que les haga la radiografía. Entonces ustedes tienen que saber cómo es este proceso. El proceso se inicia con una orden. La orden
Vamos a reducir esto para que la puedan ver mejor. Detrás del texto. Da el médico la orden, o sea, ustedes, y colocan el nombre, el nombre del paciente, y colocamos teleradiografía de tórax. Ese es el término apropiado para una radiografía de donde queremos ver los pulmones. ¿Qué significa? Anótenlo porque se pregunta en examen. ¿Qué es una teleradiografía de tórax? Es una radiografía ideal para la exploración de los pulmones que se toma a un paciente a una distancia de 180 centímetros o 1,80 metros en una proyección PA en inspiración profunda. Esa es la teleradiografía. Entonces, llega la orden y luego nos vamos a un cuarto oscuro. Este cuarto, ¿por qué es oscuro? Porque las películas fotográficas son sensibles a la luz, no las podemos manipular donde haya luz porque se va a velar. Entonces, normalmente, cuando tengan ustedes que conocer el cuarto de rayos X, ubiquen dónde están sus cajas de radiografía, porque hay de diferentes tamaños, hay pequeñitas para mano, por ejemplo, luego tenés las medianas, tenés las grandes y tenés las extra grandes, cuando querés sacar una peli de un adulto, por ejemplo, necesitas una muy grandota. Y luego tenés que ver tus bandejas. Hay una bandeja para el líquido revelador, otra bandeja para el fijador, otra bandeja para enjuagar y tienes algo donde lo vas a colgar. Normalmente estos cuartos tienen un foco rojo no muy intenso, pero que te permite reconocer la sombra de las cosas que requieres. Entonces, ingresas al cuarto oscuro, enciendes tu foco rojo para manipular tu caja, escoges la radiografía de la que vas a hacer, depende del tamaño, un tórax generalmente hacemos una placa mediana, la sacas la placa, la colocas en el chasis. Luego de colocarla en el chasis, pones una marca en una de sus esquinas y esa marca, que puede ser una marquita o puede ser el nombre del paciente, tiene que coincidir con el lado derecho del enfermo cuando toques tomar la radiografía. Una vez que pones eso, dentro del chasis ya puedes encender la luz o abrir la puerta y vas y tomas la radiografía en la proyección PA, porque es una teleradiografía. Ahí hay una opción que hay que tomar en cuenta. Al paciente se le pide que ponga los brazos en la cintura o que ponga encima de la cabeza. Eso hace que se abran las escápulas para poder visualizar mejor los vértices pulmonares. Una vez que tomas la radiografía, vuelves al cuarto oscuro, sin luces, tu foco rojo para que veas. Sacas la placa, la colocas en un líquido, primero que es revelador. Si el líquido es nuevo, en 5 minutos está revelado. Es decir, ya se puede identificar el órgano. Si el líquido no es muy nuevo, fíjate cuando lo colocaron, vas a tener que esperar hasta 15 minutos para que se haga un buen revelado. Y de ahí lo sacas a otro líquido, que es el fijador, 5 a 15 minutos también, depende si el líquido es nuevo. Después de 15 minutos, la sacas y ya puedes encender la luz o ya puedes abrir la puerta porque ya está fijada, ya no le va a pasar nada con la luz. Lo pones en agua, lo enjuagas y ves si está bien tomada. Si está bien tomada, la secas y luego la entregas. Si está mal tomada por cualquier motivo, que se movió el paciente o que no programaste la intensidad, vas a tener que repetir el proceso, volver a tomar. ¿Sí? Entonces, cuando vas a hacer una radiografía, debes recordar las proyecciones. Las proyecciones que necesitamos en tórax es la posterior anterior. Es decir, que el tubo de rayos X está por detrás del paciente y la placa está por delante. Esa es la ideal. Fíjense, los brazos se pueden colocar a nivel de la cintura y luego está la proyección AP, donde los rayos vienen primero delante y la radiografía está detrás.
En la AP es para ver esternón, para ver costillas anteriores o cuando el paciente no puede ponerse de pie y le tiene que ser sentado, semisentado o acostado, cualquiera de las dos. Luego tiene las proyecciones laterales, derecha o izquierda, se levantan los brazos y la proyección lateral es para identificar si la lesión es anterior o posterior. Luego hay otras posiciones que es la lordótica, por ejemplo, cuando queremos ver los vértices pulmonares, el tubo de rayos X está por delante, un poco por detrás, debajo de la cintura, proyectando hacia arriba. Esa es la lordótica. Y hay una posición especial que usamos, casi ya no se usa porque tenemos la ecografía y la tomografía, pero como médico debemos saber. Esta radiografía es colocando al paciente en decúbito lateral y se toma la placa ya sea AP o PA. Esto principalmente para cuando tengamos problemas de derrames pleurales pequeños que no podemos identificar claramente, ¿sí? Esta radiografía especial o de Laurel, que también se llama de Helmich-Laurel, con que usted me diga Laurel, no se acuerdan del Helmich, porque es un nombre extranjero, pero me decís Laurel, ok, respuesta válida. Pregunto en el examen, cuando necesitamos confirmar un derrame pequeño con la radiografía, ¿qué tipo de proyección vamos a usar? Me pone la de Laurel, me quedo conforme. ¿Cuál es esa posición? Si yo le digo, descríbeme la posición en Laurel, me tiene que decir, es colocando al paciente en decúbito lateral, con una proyección AP o PA. ¿Listo? Entonces, esas son las proyecciones. Y algo que tienen que acordarse, por favor, cuando estén sacando la radiografía, es que el momento que van a hacer el disparo, es decir, van a sacar la radiografía, van a encender el bulbo, tienen que decirle al paciente que respire profundo, respire hondo y no se mueva y no rebote. Cuando se aseguran que inspiró profundamente, ahí se hace el disparo. ¿Ok? Entonces, proyección AP, PA, lateral, oblicua, lordótica. Y una de las características que tienen que tomar en cuenta es que en ocasiones puedes repetir en inspiración y expiración. Pregunto en examen, ¿en qué caso necesita pedir una radiografía en inspiración y expiración? Eso es para diferenciar entre un quiste y una bulla. Durante la inspiración, los dos son parecidos, imagen redondeada. Será quiste, será bulla. Pero si le hago expirar, al sacar todo el aire, la bulla modifica su forma. En cambio, el quiste, como está lleno de líquido, no se modifica. ¿Sí? Son los dos criterios que a veces se olvidan. Pero yo, para hacer el recuerdo, les pregunto en el examen. Ok, ahora, para poder entender una radiografía, antes de interpretarla, debemos ver las características técnicas. Lo primero que deben recordarse que son 7 elementos que tienen que identificar para ver si una radiografía está bien tomada. Vamos a colocar esto detrás del texto para que sea más fácil manipular. Ok. Primer elemento es identificar una marca. La marca que les dije en el cuarto oscuro en una esquina, la colocamos en el lado derecho. Los europeos la ponen al lado izquierdo, le ponen una L. Pueden encontrar una D de derecho o una L en inglés de right, o una L al otro lado de left o una I de izquierda. A veces solo ponen la marca el nombre del paciente. Esto es importante porque si no es tu paciente, no lo conoces, no lo has examinado, no sabes dónde está latiendo el corazón y tenés que hacer un procedimiento, puedes cometer errores, colocar un tubo de drenaje en el tórax equivocado, en vez de derecho o izquierdo, solo porque le estás creyendo a la marca.
La otra opción que puede haber es que tengas un paciente con sitios inversos o dextrocardíacos, que lo tenga los órganos volcados, ¿no? Por eso, si van a hacer un procedimiento, siempre deben asegurarse de ir a examinar a sus pacientes y no dejarse llevar solo por la radiografía. Siguiente elemento que vamos a ver es la simetría. Para ver la simetría, verificamos la altura de los hombros, que los hombros estén a la misma altura. Si hay diferencia, hay que pensar que puede ser por una lesión de columna, una alteración del pulmón o una posición antiática, que el paciente no está adoptando una buena posición, o que tenga algún problema en alguno de los miembros, que tenga una pierna más corta que la otra por un accidente, por ejemplo. Siguiente que van a ver es la rotación. Para ver la rotación, tenemos que visualizar a nivel de las clavículas. Ubicamos estos puntos más blancos que son las apófisis espinosas y ubicamos la zona de la clavícula del lado derecho y la del lado izquierdo y tienen que estar a la misma distancia. Si hay diferencia es que el paciente está rotado y eso puede hacerte confundir dos cosas. Uno, si no miras bien, que pienses que es una AP o PA, o que pienses que la tráquea está desviada porque hay alguna lesión que le está provocando su desvío, ya sea que la retrae o ya sea que lo empuje. El siguiente elemento que tenemos que tomar en cuenta es la intensidad del disparo. Ustedes en la práctica, cuando estén en su provincia y tengan que hacer la radiografía, ahí van a mirar, hay una tablita que les dice para cabeza, para mano, para tórax, para pelvis. Entonces, son tres variables que tienen que considerar. Una, la potencia en kilovoltaje. Normalmente nuestros focos son 220 volts. Estos tubos son en 1000. Por ejemplo, para tórax tenemos que hacer con 60 kV. ¿Qué significa 60 kV? 60 kilovoltaje. Un kilo son 1000. Entonces 60.000 voltios. El otro criterio es el amperaje, que se maneja en miliamperes. Y el otro criterio es el tiempo, que se hace en milisegundos. O sea, el tiempo que va a estar el foquito encendido es tan cortito que lo escuchamos un relay que suena tec, nada más, no se queda abierto. Solo se queda abierto en la fluoroscopía. Ahí todo el tiempo que ni terminar va a estar encendido, por usar un término de encendido, el tubo. Entonces son esos tres criterios que no se olviden, no es ir y apretar el botón solamente. Por suerte los equipos traen una tablita que te dice, y hoy los nuevos equipos ya están con dibujitos. Te muestra un cráneo, le apretas ese botón. Te muestra un tórax, le apretas el botón. Te muestra un niño o un adulto o un joven, y vos vas marcando sin que tener. En mi época de provincia yo tenía que mover estos tres botones, el de kilovoltaje, el de miliamperaje y el tiempo de milisegundos. Pero no tenía inconveniente porque ahí tenía una tablita que me decía para niños, para adultos, para tórax, para cráneo, etc. Entonces, hoy casi los médicos simplemente pedimos que nos hagan la radiografía, pero creo que es bueno tomar en cuenta para cuando estén en provincia y no te quedes sin hacer una radiografía teniendo el equipo. Si la radiografía es normal, tenemos que tomar en cuenta que vamos a ver por lo menos 1, 2, 3 cuerpos vertebrales en el tórax superior y poder visualizar levemente la columna detrás del mediastino. Si la placa es blanda, no voy a contar estos 4 cuerpos de la parte superior y voy a ver los hilos bien blancos. Si la placa está muy penetrada, la reconozco porque los pulmones los veo negros y la columna la veo clarita. Entonces, si está mal tomada por la intensidad, la tengo que repetir. Pero si la placa fue tomada con un equipo portátil, no siempre se puede conseguir la calidad, porque los equipos portátiles no tienen la intensidad que tiene un equipo profesional. ¿Sí? Luego vamos a reconocer qué tipo de proyección.
es una AP, es una PA, es una lateral, es una oblicua, es una lordótica. Eso lo reconocemos a simple vista. A simple vista, yo sé que esta no es lateral, yo sé que esta no es oblicua, yo sé que esta no es lordótica. Tengo que identificar si es AP o PA. Para ello, tenemos que manejar unas líneas imaginarias. Hacemos una línea imaginaria en la mitad del emitor. Vamos a escoger una línea. Hago una línea imaginaria en la mitad del emitor. Y luego identifico la escápula. Si la escápula está por fuera, significa que es PA. Otro elemento que me dice que es PA es que las PA se hacen de pie, por lo tanto voy a identificar la cámara gástrica. Verifico al otro lado, hago mi línea imaginaria en la mitad del emitora, identifico la escápula y puedo decir, si la escápula estuviera por dentro de esta línea, es decir, que está dentro del tórax, esa sería una AP. En la AP hay que tener la precaución porque la imagen del corazón se ve aumentada. Hay una pseudocardiomegalia. ¿Sí? Luego, el momento de la respiración. ¿Cómo sé si está en inspiración o en expiración? Anotemos. Para darnos cuenta que está en inspiración, debo contar 6 espacios intercostales anteriores y 10 espacios intercostales posteriores. Nosotros aprendimos en anatomía que las costillas anteriores son oblicuas y las posteriores son horizontalizadas. Entonces, identifico oblicua, una costilla, 2 costillas, entonces entre la primera y la segunda hay un espacio. Y empiezo a contar los espacios. Un espacio, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7. Digo, cumple el criterio, está en inspiración profunda. Lo verifico, veamos las posteriores. Entre la primera y la segunda hay un espacio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cumple el criterio. Otro elemento que a simple vista no necesito contar es ver si las costillas posteriores están así horizontalizadas y los espacios están abiertos, es obvio que está en inspiración profunda. Pero si lo veo medio cerradito y tengo duda, lo cuento. Claro que en el examen yo les voy a preguntar, entonces me tienen que mostrar en el negatoscopio. Y por último, la posición. La posición, para saber si el paciente está de pie, sentado o acostado, lo que tenemos que buscar es debajo del diafragma izquierdo una imagen oscura que corresponde a la cámara gástrica. ¿Sí? Esas son las características técnicas que debo conocer antes de decir si está bien tomada o mal tomada la radiografía. ¿Sí? Ahora, debemos recordar que para que se pueda... ¿Dónde está? Me he apuntado. Ok. Anotemos, por favor. Para identificar las estructuras anatómicas, vamos a utilizar la sombra de una escala de grises. Desde lo más oscuro hasta lo más blanco. Son 4 densidades normales y una densidad por artefacto no natural, que son la densidad metálica. Primero, densidad aérea. La densidad aérea es negro, corresponde al aire que está entre la placa que no ha chocado contra nada o el aire que está en los pulmones, densidad aérea. Luego tenés la densidad oleosa, que es el tejido celular subcutáneo. Después, una densidad más blanca, que es la densidad agua,
que es la del corazón, la del hígado, los músculos, grandes vasos. Luego tenés la densidad calcio, que es esto blanco que corresponde a los huesos. Y por último la densidad metálica, como es la marquita, está más fuerte que el hueso. Esas son las 5 densidades que nos va a permitir conocer las estructuras. Ahora, en base a esas escalas y esa sombra, nosotros podemos ver lo normal y lo anormal. Entre lo anormal se conoce como infiltrados. Los infiltrados pueden ser, si son redonditos, nodulares, micronodulares o más. Los micronodulares son menos de 1 centímetro. Los nodulares de 1 a 4 centímetros. Y las masas redondos de más de 4 centímetros. Luego tenés los infiltrados intersticiales, que pueden ser en forma de líneas horizontales o verticales, como las líneas de Berry, de la insuficiencia cardíaca, la congestión. Luego tenés infiltrados reticulares, como panal de abeja. Después tenés imágenes de infiltrados como cavitaciones, infiltrados como bullas, infiltrados tipo bronquiectasias, o ausencia de tejido normal, parénquimo, tramo, bronquio, que se conoce como agenesia pulmonar. Ahí lo vemos todo negro. También podemos ver otras sombras que corresponden a neumotórax, aire libre, sin parénquima, lo vamos a reconocer. Y otro tipo de infiltrados son las condensaciones. Cuando estos infiltrados micronodulares se acumulan, se agrupan, se llama condensación, que lo vemos en la neumonía. Ahí encontramos broncograma aéreo. El engrosamiento de los bronquios podemos ver también. Podemos ver la paquipleura. Sospechamos paquipleura por el velamiento. O sea, estamos viendo más blanco. El derrame pleural también nos da imágenes blancas, que ahí lo reconocemos porque se borran los ángulos costofrénicos y nos da una curva como la de la Mosso, es decir, de base externa y vértice interno. Entonces, en resumen, queridos amigos, cuando hablamos de lucidez, imágenes lúcidas corresponde a lo oscuro, a lo negro, y radio opaco a lo blanco. Ahora vamos a ver diferentes lecciones para que me puedan comprender mejor. Damos auto. Otros signos que podemos encontrar por su forma, por ejemplo, la joroba de Hampton en el tromboembolismo pulmonar, los signos de infiltrados como ala de mariposa en el edema agudo de pulmón, o el famoso signo de la silueta, cuando la silueta cardíaca se borra o se difumina. Si la lesión es anterior y es una placa posterior anterior, pues va a difuminar porque primero choca la sombra del corazón, pero si es una a la inversa, te la va a borrar la sombra. Eso lo vamos a ver en la práctica. Ahora, antes de interpretar una radiografía, debemos recordar los órganos que hay, lo que aprendimos en anatomía.
En anatomía ya hemos aprendido que tenemos una caja torácica, ¿no? Tenemos la piel, tejido celular subcutáneo, la aponerosis, los músculos. De ahí tenemos lo que son las pleuras, de ahí tenemos lo que son los pulmones, de ahí tenemos lo que son los bronquios, las arterias, las venas, la tráquea, el esófago, el corazón, con su estructura. Eso ya lo aprendimos en anatomía. Entonces ahora nos toca reconocerlos en una radiografía. No es difícil, solo tenemos que acostumbrarnos y a reconocer y tener en la mente, cuando estamos mirando una radiografía, también en nuestra mente estamos proyectándonos cuál es la anatomía, qué es lo que hay en ese cuerpo y cómo voy a reconocer. Las pleuras normalmente no las vamos a notar, son muy delgadas, solo las notamos cuando están engrosadas en la paquipleura o en el derrame o en la cisuritis, ¿sí? Los vasos, los grandes vasos los podemos reconocer. Obviamente, si ponemos con contraste, va a ser mucho más fácil de reconocer, ¿sí? También deben reconocer que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo 2, tienen que acordarse de los segmentos, los 10 segmentos, que como tratamos de ver si es un anterior o posterior, y recordar que el ventrículo derecho no lo vemos en una placa P, lo vamos a ver en una placa lateral, no es tan fácil de visualizar, el izquierdo sí. Entonces, es importante que recuerden la anatomía. Si no recuerdas la anatomía, no te va a ser fácil ir a reconocer. Entonces, ¿qué vamos a ver? La arteria aorta es la más grande que reconocemos, ¿no? Debemos tratar de reconocer la arteria pulmonar, la vena cava, ¿sí? Recordando esa anatomía, nos va a ser más fácil interpretar las diferentes lesiones que pueda tener. Ahora, hay diferentes formas de interpretar. Yo recomiendo la que me gusta hacer, se la pongo en consideración, y es la que les voy a preguntar en el examen, ¿no? Cuando estemos viendo una radiografía. Ahora, anoten, por favor. Para poder interpretar la radiografía, se necesita un negatoscopio y una lupa. Y el tercer elemento, una regla. La lupa para ver lesiones pequeñitas. La regla para medir el índice cardiotorácico. Eso es una radiografía estándar, analógica. Pero si es una radiografía digital, hay 2 opciones en la digital. La digital que te la impriman y la digital que te la manden en archivo con JPG, PNG, cualquiera. Y eso la miras en tu computadora o la miras en tu celular. Hoy está de moda, casi ya en el hospital casi no nos llegan pacientes con películas radiográficas, porque salen más caras, ¿verdad? Se la mandas en un CD. Pero ahora, ¿cuál computadora tiene CD? Hay muchas computadoras que ya no traen CD porque todo se manda por correo. Entonces te manda solo el acceso. Y ustedes me imagino que van a hacer de eso. Médicos en que cada vez van a usar menos CD porque el paciente les va a traer simplemente el enlace. Doctor, puede ingresar aquí y uno ingresa con ese código y la mira en su computadora. Eso lo vamos a ver en la práctica también en el hospital, que cada vez hoy le sacan la placa y a uno la está mirando en el consultorio. No tienen que enviármela. Ahora, para la interpretación, yo recomiendo ir de fuera hacia adentro, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es identificar qué órgano. Pregunto en el examen, ¿cómo se identifica una radiografía? Se necesita, primero, identificar el órgano. ¿Es un cráneo? ¿Es un tórax? ¿Es una pelvis? Luego, el sexo. Para ver el sexo, en niños y jóvenes no se puede diferenciar, pero en adultos sí se puede. Un tórax de forma piramidal corresponde a un varón, un tórax de forma cilíndrica corresponde a una mujer. El siguiente elemento que voy a ver es la edad ósea. Los niños se pueden apreciar los núcleos de crecimiento.
Los adultos tienen una cortical bien gruesa. Los ancianos, los huesos parecen de galleta. Y de ahí voy a ir a mirar primero en mi tórax derecho, luego en mi tórax izquierdo. Comienzo por partes blandas, después me voy a ver partes óseas, pero no me digan cuando me interpreten partes óseas normales, no. Tienen que describir cada hueso que ven, si se ve el húmero, si se ve la escápula, si se ve la clavícula, primera costilla, segunda costilla, tercera costilla, cuarta costilla, sexta costilla, todas las que veo las voy describiendo, si se ve, no se ve, si tiene alguna alteración. Luego describo las costillas posteriores, primera posterior, segunda posterior, tercera, todas las que veo. Cuando termino parte ósea, me voy a ver la tráquea. Está visible, está simétrica, se ve la carina, lo tengo que mostrar y dibujar. Ahí vamos a ver luego. Una vez que termino de ver la tráquea, me voy al ilio. En el ilio tengo que ver los vasos y los bronquios que se puedan visualizar. En otras palabras, la trama vascular que comienza ahí. Luego me voy a la zona del preilio, la zona infraclavicular, la zona supraclavicular, las bases, donde voy a ver los ángulos costofrénico, costodiafragmático. De ahí repito, en el otro hemitórax exactamente de la misma forma, partes blandas, partes óseas, ilio, preilio, infra, supraclavicular. Esperemos que termine el video, luego hacemos las preguntas. Base, ángulo costofrénico, costodiafragmático, y luego voy a visualizar el mediastino. Mediastino superior, mediastino inferior, generalmente es lineal, visualizo la aurícula y el espacio chaperón. Luego repito el mediastino izquierdo, primer arco, el segundo arco botón aórtico, tercer arco la auricular izquierda y el ventrículo izquierdo, y visualizo la silueta cardíaca. Y completo realizando el índice cardiotorácico, que el índice cardiotorácico es A más B sobre C. Esa es la forma. Para esto necesito la regla. Una vez que termino de hacer esto, digo, parece una neumonía, parece una caverna, parece un absceso, parece una trombosis pulmonar, parece un derrame pleural, lo que identifique. Y esto en las clases teóricas pues vamos a ir avanzando y va a ser más fácil reconociendo todas las enfermedades. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, un paciente cuadrapléjico, ¿cómo se sacaría una radiografía? En el paciente cuadrapléjico la proyección que sería sentado o acostado, ¿no? Porque no tiene la posibilidad de pararse. Es muy, a no ser que sea una persona de cuerpo pequeñito, un niño o alguien, entonces que alguien lo pueda parar. En casos excepcionales, en abdomen, por ejemplo, nos vemos obligados para ver si no hay un neumoperitoneo, aunque no pueda pararse, le ayudamos a pararse. Pero el tórax no hace falta porque una proyección sentado en AP o acostado en AP nos puede ayudar a interpretar los órganos internos. ¿Alguien más quería preguntar algo? Alejandro, eso mejor levantemos la mano. Alejandro, le escucho. Doctor, en la rotación, al ver las clavículas y la apófisis,
¿cómo sabríamos que está rotado? Porque a veces se difiere eso en algunos videos y quisiera saber su criterio de usted, cómo lo identifica cuando está rotado. Es lo que le mostraba hace ratito. Vamos a verlo en la práctica, pero le vuelvo a repasar. Hace ratito lo habíamos comentado que para ver la rotación simplemente ubicamos las dos clavículas y la apófisis espinosa del cuerpo vertebral que esté más cercano a la clavícula. Entonces usted mira esta distancia de aquí a aquí y esta distancia de aquí a aquí. Si están iguales, equidistantes, está centradita. Pero si usted se fija, esta se acerca más a la derecha que a la izquierda. Entonces hay una discreta rotación hacia la derecha. Por eso es que esta escápula está un poquito más adentro que esta otra, pero casi nada por eso. Esa es la manera más apropiada. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Ok, continuamos. Ahora, vamos a reconocer un poquito los órganos que se ven en esta radiografía. La T significa tráquea y por detrás de la tráquea está el esófago, que no lo vemos en una proyección anterior-posterior o posterior-anterior, solo en la lateral. Esto, densidad ósea más fuerte que el cuerpo, es la apófisis espinosa, la sede de la clavícula, el botón aórtico que responde al segundo arco. En la tráquea, si se fijan, hay una división. Esta es la carina, en el cual podés ver el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Este vaso más grande corresponde a la arteria pulmonar. Este vaso que tiene densidad agua corresponde a la vena cava superior. Aquí abajito visualizamos la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo y la vena cava inferior. Y aquí tenemos los diafragmas. El diafragma derecho, diafragma izquierdo, esta densidad aérea debajo, en la bulla o cámara gástrica. Y aquí tenemos los ángulos. El costo frénico, que se ven como punta de lápiz, y el cardiofrénico. Esos son los puntos de referencia habitual. Y obviamente las costillas, las anteriores, que son oblicuas, y las posteriores, que son horizontales. Fíjense que una posterior anterior no es fácil visualizar la costilla anterior en la unión con el esternón. Tendríamos que verla en una anteroposterior. Y la E de escápula, ¿de acuerdo? Eso es lo que visualizamos como una. Aquí vamos a ver cómo lo dividimos los segmentos para ir reconociendo. Acuérdense, la zona del ilio, la zona del preilio, la zona infraclavicular, supraclavicular y las bases. ¿Sí? Entonces podemos ver la bifurcación de los bronquios, el derecho con el bronquio superior. Así, los bronquios no siempre se pueden visualizar porque la trama, la densidad de los vasos es más fuerte que el aire. Entonces, pero esto es lo que teóricamente tenemos que ir reconociendo. Entonces, los puntos de referencia nos van a permitir identificar. Y fíjense que el mediastino generalmente es lineal. Cuando tenemos algo que sobresale, sospechamos de que hay un ganglio que esté aumentado. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a empezar a ver ok, vamos a hacer un ejercicio. Esta radiografía, cada uno de ustedes la va a interpretar. Primero las características técnicas, las 7. Luego va a identificar
de qué se trata, qué órgano es hombre, es mujer, la edad ósea, es mejor, a ver, es que esa es patológica, quiero, o les doy una simple. Vamos a ver. Claro, estoy. El primero del grupo es Alejandro. Sí, doctor. Radiografía 1, radiografía 2 escogemos para el grupo. O mejor vamos a hacer un grupo. Alejandro, active su cámara. Gracias. Y Angie Yael, active su cámara. Ok. Ya hay tiempo entre los dos. El que gana, escoge. Alejandro, radiografía 1. Si gana Angie, interpretamos la radiografía 2. ¿Listo? A la cuenta, solo con una opción. No vale la tercera. Entonces pon mano atrás de la cabeza y a la cuenta de 3, ¿sabes jugar piedra, tijera, papel, cierto? Ok. A la cuenta de 3 vamos a hacer el que gana, recuerde, Alejandro radiografía 1 y Angie radiografía 2. Para ver cuál vamos a interpretar. La radiografía 1 es normal, la radiografía 2 es patológica. Es una radiografía que la mayoría, el 99% de la práctica reconocen la lesión. Y hay 1%, igual que los que le tocó atender a ese paciente, que no reconocieron la lesión y el paciente estuvo 10 días internado, intubado, solo porque no reconocieron. Entonces esa placa siempre la estoy enseñando porque es algo que se ve cuando sabemos buscar. A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Tijera, empate, los dos. De nuevo, pero tiene que ser simultáneo. Cuando digamos 3, los 3 sacamos. A la 1, a las 2, a las 3. Empate. ¿Ok? De nuevo. Se están poniendo de acuerdo, ¿no? A la 1, a las 2 y a las 3. Empate. Wow. De nuevo. A la 1, a las 2 y a las 3. Empate. Wow. Están sincronizados. Vamos a ver. A la 1, a las 2 y a las 3. Ganó Alejandro. Ok. Placa 1. Bueno. Vamos a proyectar la placa 1. Ventana. Aquí. Compartir. Ok. Placa 1 es esta. Vamos a quitar las letras para que no les incomode. Inicio. Blanco. Vamos a poner la placa por delante del texto. Delante del texto. Listo. Ok. La actividad consiste, primero, partes técnicas. Segundo, describir el órgano. ¿Qué órgano es? Es un tórax. Hombre o mujer. Edad ósea. ¿Es un niño? ¿Es un adulto? ¿Es un anciano? Una vez que han hecho eso, describen en mi tórax derecho partes blandas, partes óseas, tráquea, luego la región del ilio, región del preilio, región
infraclavicular, supraclavicular, bases, ángulos costofrénico, cardiofrénico, luego repito al otro lado, partes blandas, partes óseas, ilio, preilio, infraclavicular, supraclavicular, base, ángulo cardiofrénico y costofrénico. Después mediastino, mediastino derecho, mediastino izquierdo, silueta cardíaca, luego hago el índice cardiotorácico, que es A más B sobre C, entonces hacen una línea que divida el hemitórax en dos, la parte más ancha del lado derecho es la A, la parte más ancha del lado izquierdo es la B, y C es la parte más ancha de la base. Entonces, ¿cuánto mide el A? ¿Cuánto mide el B? Lo sumo y lo divido entre la medida de la C. Y luego que terminan eso, hacen un dibujo, dibujan los pulmones y qué lesiones han encontrado. Dibujan la lesión, le ponen una flechita y lo identifican. Luego hacen la orden. RP, cómo se llama tu paciente, qué tipo de radiografía es, firma, nombre de la firma y fecha. Y por último, tu diagnóstico. Esa es la tarea. Son 6 menos 5 hasta las 7 de la noche.